Muchas gracias, Chile. Encantada de estar aquí con ustedes. Yo vengo desde México, de Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, como ya dijeron. Y bueno, hoy voy a platicar acerca de qué podemos hacer los museos para aproximar estas tecnologías emergentes tan interesantes y que ya parecen del futuro, parecen de la ciencia ficción, pero ya son parte de nuestra vida cotidiana y ya están aquí. Y entonces, una de las cosas que yo quiero decirles es que, bueno, los museos en realidad no somos los generadores de la IA, los museos no somos el laboratorio de investigación y los museos no somos la escuela, pero los museos somos el foro de encuentro en donde muchos de estos agentes sociales de repente conviven en un fin de semana, lo que nos vuelve unos aliados espléndidos para la escuela, para la industria privada, para la exposición del académico al mundo real, a quienes venimos y visitamos y estamos siendo simplemente por un ratito pasajeros en medio de estos territorios del conocimiento. Entonces, así es como funcionamos los museos. Somos un gran foro social y a mí me interesa mucho comentar acerca de los museos de ciencia y tecnología, porque tenemos un reto especial frente a las tecnologías emergentes. Los museos generalmente, en gran porcentaje, se ocupan de cosas fundamentales, preguntas increíbles, como quiénes somos y de dónde venimos. Museos de historia, de antropología, de arqueología, son museos importantísimos, pero hablan sobre todo del pasado. No es cierto, son ventanas, son escaparates, nos muestran qué pasó antes. Y entonces podemos cuestionar quiénes somos hoy, una identidad, una historia, una tradición, un orgullo incluso, ¿no? Y conocernos frente a esos otros que estuvieron antes. Pero los museos de ciencia y tecnología no. Los museos de ciencia y tecnología hablan desde el presente y ligados al desarrollo de la ciencia y la tecnología nos dan un atisbo del futuro. Y entonces aquí es en donde de repente la conducta de los visitantes nos hace pensar frente a tecnologías emergentes en una serie de cuestionamientos interesantes que, bueno, pues hoy vengo yo a comentarles en el Congreso Futuro. Voy a hablarles de la experiencia, sobre todo de Universum, no solo de Universum, pero desde luego de mi museo. Ahí hacemos estudios de público y quiero presentarles primero esta exposición que tuvimos hace tiempo, Nosotros Robots, en el 2020. Ya lo sé, en medio de la pandemia. Comprenderán que eso en sí mismo fue otro reto. Muy poca gente pudo realmente ver esta exposición fabulosa que tuvimos con Fundación Telefónica, casi una treintena de robots elaborados con distintas técnicas y en distintos países del mundo. Y ponemos entonces al visitante que a lo mejor no ha tenido idea de qué es de verdad un robot que pueda medir 2 metros, un brazo robótico que pueda manipular cosas, bueno, se lo ponemos de frente. El museo es un foro, es un escaparate, es una ventana de oportunidad. Y entonces empezamos a detectar algo muy interesante, que tiene que ver con lo que el doctor Mori, un experto en robótica japonés, denomina el valle inquietante. Y le pasa mucho a las tecnologías emergentes. El valle inquietante nos habla de que algo es súper atractivo hasta que deja de serlo. Y hay un momento en el que a ti te llama muchísimo la atención la tecnología, pero llega el punto en el que cuando empiezas a comprender todo lo que puede hacer, pues te puede entrar un poco de inquietud o incluso miedo. Y nosotros además identificamos que esto es por rango etario, es decir, si tú naciste en una generación, la Z, por ejemplo, que ya desde que abre los ojos tiene la tecnología en casa, te comportas distinto frente a la tecnología emergente que si eres una persona que nació cuando estas tecnologías eran algo todo el tiempo novedoso y entonces no estás acostumbrado a vivirlo. Pero además les voy a decir algo que también pensemos nosotros que haríamos, resultaba muy interesante. Si una inteligencia artificial con rasgos humanoides midiendo 2 metros se acercaba a ti en la exposición y te preguntaba tus datos, los niños corrían y querían platicar con el robot y darle todos los datos del mundo. Ajá. Pero los abuelos o los padres se mostraban reticentes y decían, no, primero confidencialidad, ¿por qué los datos? ¿Qué estás preguntando? ¿Para qué lo preguntas? Y esas son las preguntas correctas, pero estábamos haciendo estudios de público, ¿cierto? Bueno, pero eso es si el robot era de rasgos humanoides. Ese es el valle inquietante. Después repetíamos la experiencia y el que te hacía esas preguntas era un perrito, ¿no? Que se veía todo mono y se veía todo lindo y entonces la gente inmediatamente le perdía el miedo. Te estaba haciendo las mismas preguntas y también era la misma inteligencia artificial, pero la forma de repente a ti te hacía pensar en el mismo museo que estabas trabajando con una entidad mucho más amable y esa emoción y esa percepción la pone el visitante.
Entonces, vamos a darnos cuenta de que aquí sí hay en el museo una serie de estudios de conductas de público, democratización de ciencia y tecnología, apropiación del conocimiento, tendencias y demás, que bien le pueden funcionar al ámbito académico, porque nosotros trabajamos uno a uno con la gente en realidad, ¿no? Y que también le pueden funcionar incluso pues, a los desarrolladores de esta tecnología. Este valle inquietante se reflejaba nuevamente cuando en esta otra exposición, imprimiendo el mundo en 3D, pues no era lo mismo que yo imprimiera un llaverito con forma de osito panda y todo el mundo decía, ah, qué lindo, pero si de repente yo imprimía poco a poco el rostro de un ser humano, conforme eso iba apareciendo, entonces a todos les generaba un poco de aversión. Todo esto, toda esta emoción, esta percepción, desde dónde vivo yo, la apropiación de la ciencia y la tecnología, importa. E importa mucho porque la IA ya está aquí y porque yo no veo que del siglo XXII en adelante ningún avance real se vaya a dar fuera de estas tecnologías emergentes, y hay conversaciones que tienen que ser dadas en donde tenemos que estar subidos. Y la única manera en la que uno en realidad le pierde el miedo a las cosas es porque el miedo es irracional, es cuando entonces lo comprendes, cuando se comparte el conocimiento, cuando entonces tú puedes incluso decir, ya lo comprendí, de todos modos no me gusta. Pero esto ya es una decisión racional. Lo irracional es simplemente decir, no lo quiero ver porque me genera una inquietud, pero hasta ahí me quedo. Y de todas maneras está alrededor de ti. Entonces te estás quedando fuera de una conversación importante. Hay que conocer para después opinar. Eso es un pensamiento crítico derivado finalmente, pues esto, de lo que nos gusta a nosotros hacer en la ciencia. Y también es real que no todos somos iguales, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Depende mucho de en dónde has nacido, en dónde has crecido, qué edad tienes, si vives en lo rural, si vives en lo urbano, si vives en un país generador de tecnología o solamente eres consumidor de tecnología y tu aproximación llega por goteo, muy de repente, muy poco a poco. Todo esto entonces finalmente incide porque es desde esa plataforma y tus zapatos, desde donde tú construyes tu relación con ese futuro, ¿sí? Pero el futuro ya llegó. Ese es el tema, el futuro ya llegó y la conversación ya se está dando. Y entonces, bueno, yo les quiero presentar rápidamente nada más que hace poco, la semana pasada, este reporte de UNESCO, que para el ámbito de América Latina está analizando que hay 800 pueblos indígenas que están quedando completamente escindidos de la conversación. Y reporta también que básicamente el 40%, solo el 40%, 4 de cada 10 personas que fueron entrevistadas, de estos la muestra de estos 800 pueblos indígenas, se encontró que 4 de cada 10 nada más son los que se autodenominan como que podrían encender una computadora y navegar un poco alrededor de ella y poder entender y resolver algunas cosas. No estoy hablando de inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual. Estoy hablando de manipular un ordenador, ¿sí? Que para nosotros ahora ya podría ser como algo muy básico. 4 de cada 10. Los otros 6 definitivamente dicen que a lo mejor nunca han tenido acceso siquiera a una computadora. Es el tipo de conversaciones que tenemos que mirar. Pero los museos también, no solo los de ciencia, sino los de arte, en fin, los museos en general, pues son esta ventana de qué está pasando en el mundo. Y frente a la inteligencia artificial, el reconocimiento por cámaras, ¿no? El reconocimiento facial, el manejo de datos personales, pues hay algunas iniciativas que impactan a los museos y que les quiero pues platicar un poco. Aquí tenemos, por ejemplo, la joyería de una diseñadora, Eva Nowak, que me parece que nos está manifestando su inquietud y su preocupación ante el reconocimiento e identificación facial mediante el diseño de joyerías que tú entonces montas sobre la cara y que hacen que entonces no te puedan reconocer. Desde luego no estoy diciendo que esto va a pasar y que todos vamos a caminar en la calle con esto. Recordemos que los museos son escaparate, son muestras, son apertura de conversación. No quiere decir que esto es lo que va a suceder, pero quiere decir que también desde el ámbito del arte ya hay gente que está pensando en este tipo de cosas. Y también Eva Nowak generó esta máscara que llama incógnito, que claro, nos podemos reír mucho y decir, bueno, nadie puede andar por la vida con esto, pero ella, desde luego, estira la liga, porque eso es lo que hace el arte, ¿no? Nos pone de frente a lo mejor verdades que pueden ser incómodas para abrir una sensación o una conversación, y en los museos de arte, entonces, de esta manera también se está empezando a pensar en esto. Y tenemos este grupo inglés que se llama Dazzle Club, que también me parece muy creativo. Lo que hace es que genera maquillaje
trajes totalmente asimétricos y se lanzan así a caminar por las calles. Entonces dicen, bueno, a mí nadie me puede reconocer y hacer una identificación facial porque yo estoy cambiando los vectores, cambiando los patrones sobre los que la IA me estaría buscando. Y en realidad lo que hacen es iniciar conversaciones. Van caminando así con la gente y le preguntan, ¿tú sabías que a mí no me identificarían, pero a ti sí? ¿Te importa? ¿No te importa? ¿Te da igual? Y entonces se abre la conversación alrededor de esto. Y bueno, pues entonces también los museos de arte y los grupos artísticos están pensando en la IA y en el futuro de la sociedad mediante sus expresiones artísticas. Tenemos desde luego también los juegos, ¿no? Usamos a veces la IA sin saber que la estamos usando y entonces todos queremos saber cómo se vería Keanu Reeves pues con una app que entonces lo dibuja como si fuera un cuadro que podríamos ver colgado en el Museo del Prado en España, en una pinacoteca, ¿no? Y lo mismo con un Van Gogh a la inversa el juego. ¿Qué pasa si yo uso un autorretrato de Van Gogh y gracias a la IA y a otras descripciones del mismo en cartas y tal, sumo toda esta información y qué me da el museo? Pues a lo mejor me da la información de cómo se vería en la vida real. Es decir, es un juego de ida y vuelta y finalmente lo usamos como un juego, pero la IA es mucho más que un juego y vale la pena siempre tener esto en cuenta y platicar. Y yo les voy a decir que el Museo de Orsay, ahorita en París, Francia, el Museo de los Impresionistas, tiene una exposición fabulosa de Van Gogh, en donde te está invitando a platicar con Vincent Van Gogh. Y lo que hacen es que tomaron todas las cartas que tienen escritas de él, es decir, en sus propias palabras, nutrieron una IA con toda esta información, entonces más o menos conocen qué piensa acerca de ciertos tópicos, de ciertos temas. Tú vas a la exposición y al final puedes platicar con Vincent Van Gogh. Y está siendo la exposición más exitosa en los últimos años de este museo, porque la gente sale y siente que platicó con Van Gogh y hace filas para poder hablar con Van Gogh, pero no está hablando con Van Gogh, está hablando con una IA, ¿cierto? Bueno, nutrida con, claro, la información que Van Gogh mismo a través de sus cartas y una curaduría muy bien lograda nos está proporcionando, pero en realidad, nuevamente, no nos perdamos de vista, no estamos hablando con Van Gogh. Lo mismo sucedió, y bueno, yo lo que les quiero decir es una gran iniciativa, me parece que es fundamental, yo que uso ciencia y tecnología en mi museo los aplaudo, pero resulta que esto lo hemos visto antes y ahora se vive como, claro, es que es el primer mundo. Bueno, yo les quiero decir que esto yo ya lo había visto. Lo hicieron aquí en Chile y los quiero felicitar y los quiero aplaudir porque hoy esta inteligencia artificial que hace de Van Gogh es el gran éxito en Europa. Pero hace un año en Congreso Futuro el público que estaba aquí pudo platicar con Charles Darwin. Y es más o menos la misma idea. Entonces, quiero que también nos sintamos orgullosos porque América Latina también propone, ¿sí? Entonces, a mí me parece importante destacar esto y bueno, y voy a seguir porque se me va a acabar si no el tiempo. Nosotros también tenemos en Mérida, Yucatán, un museo de la música en donde entonces se grabó sabiendo que ya nuestro gran compositor Armando Manzanero iba a fallecer. Pronto, pues se le grabaron una serie de entrevistas y de manera de holograma se le hacen preguntas, el público le pregunta, él te responde. Y entonces, bueno, estas tecnologías nos muestran el futuro que está ya cerquita, que en algunos lugares ya son realidades cotidianas, pero que para el visitante del museo, muchas veces latinoamericano sobre todo, pues parece que están realmente lejanísimas y no lo están. Y el museo a veces es el sitio en el que por primera vez tú te puedes exponer, este es Universum, mi museo, a una experiencia de realidad virtual, por ejemplo, y caminar por Marte, caminar por la Luna o caminar en el fondo marino, gracias a que estos óculos te acercan y te llevan. Y aquí también decirles que hemos encontrado que los niños, los chicos, las niñas, se avientan sobre esa posibilidad de jugar con la realidad virtual. Pero los abuelos, no, las abuelas o algunos padres o algunos maestros incluso no quieren hacerlo. Y yo, sobre todo a los docentes les quiero decir algo. Está cumpliendo un añito de vida ChatGPT. Pero ChatGPT, sus alumnos, que son los early adopters de la tecnología, ya la tienen, ¿eh? Y más vale que ustedes lo sepan y la conozcan y la usen y la traten de comprender porque necesitamos también acercarnos un poco a encontrar ese punto medio. No se va a ir, no va a desaparecer, no porque yo no la use, no existe. Entonces, la educación, el ámbito educativo, los museos somos parte de ese continuo educativo, pues tenemos que estar mirando estas conversaciones y me encanta que Congreso Futuro nos dé esta posibilidad. Y ya para terminar, también en el museo nosotros jugamos mucho con la toma de decisiones.
Desde luego se captura en un cerebro electrónico, pero ponemos para el público algunos retos de orden sostenible, ¿no? Y les pedimos que entre todos vayan resolviéndolos, todo se captura y al final de la experiencia, pues con análisis de datos científicos y tal, vemos si nuestra solución era correcta, incorrecta, funciona, no funciona, y todos nos sentimos de pronto ciudadanos del mundo y partícipes de una conversación de orden medioambiental, pero que a través de las tecnologías emergentes, pues rápidamente nos brinda resultados. Entonces ya, simplemente para terminar, yo quisiera dejarles esta idea. Tenemos que democratizar la conversación acerca de tecnologías emergentes, desde luego de IA. La manera de democratizarla es variada, mucha pasa, por ejemplo, por la escuela y desde luego políticas públicas, pero los museos también tenemos que empezarnos a subir en la conversación. Tenemos que mejorar la educación entendiendo que la IA ya existe y comprendiendo que llegó para quedarse y que yo entonces necesito comprenderla un poco para ver si la uso o no o hasta dónde. Pero no puedo negar que ya llegó, porque nosotros estamos en el siglo XXI arañando el siglo XXII y no podemos seguirnos comportando como si estuviéramos en el XIX, fingiendo que esto no ha llegado todavía. Y por eso el uso de tecnología educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. No podemos ya, porque nuestras generaciones de abajo nacieron en medio de la tecnología, fingir que esto no está pasando, y no podemos entonces ya ignorar que tenemos que diseñar el proceso de enseñanza-aprendizaje tomando a la tecnología en cuenta como una gran aliada. ¿Sí? Pero tenemos que conocerla, hay que acercarnos. También tenemos que hacer, por lo mismo, un diseño e innovación pedagógica. No podemos dejar a la tecnología fuera de este proceso y no podemos diseñar clases igual que las diseñábamos en el siglo XIX. Porque ya estamos en el XXI y con estas tecnologías vamos hacia el XXII. ¿Sí? Entonces no podemos seguir igual. Y desde luego, y aquí se ha hablado un montón en Congreso Futuro, acerca de una educación que sea sostenible. Tenemos que tratar de que se democraticen estas tecnologías para la educación, para todo el mundo, porque esto no se vive local ni regional. Estamos en un mundo interconectado, hiperconectado, y entonces necesitamos no quedarnos fuera de la conversación. Con esas reflexiones me despido y les agradezco muchísimo. Muchas gracias.